Hola, hola, bienvenidos nuevamente a esta edición de día jueves 29 de julio del 2021. Nuestro programa es el número 210. Gracias a todos por acompañarnos y como siempre, iniciamos esta jornada junto a la reflexión o el devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula 4 sacrificios que agradan a Dios. Al mirar en retrospectiva mi vida, puedo ver cuántos sacrificios hicieron mis padres, mi familia, todas las personas que se han esforzado por mí. Ojalá los hubiera apreciado más en aquel momento. Mis padres venían de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Y muchos de sus contemporáneos igualmente sacrificaron su vida por sus semejantes. La idea de hacer sacrificios, ya sean grandes o pequeños, parece más ajena a nuestra generación. La gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento, las cuales prefiguran la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por nosotros. En el Nuevo Testamento casi todas las referencias son sobre el sacrificio de Jesús. La muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto, completo, que cumple toda la preparación y la predicción del Antiguo Testamento. No estamos y no necesitamos hacer ningún otro sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que hay 4 sacrificios que puedes hacer para agradar a Dios. En el Salmo 89, en sus últimos versículos, leemos acerca de dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dios es santo y amoroso. Dios amó a David y afirmó, jamás le negaré mi amor, en el versículo 33. Dios en su amor hizo un pacto con David y su pueblo. Era un pacto de gracia, pero requería una respuesta de obediencia a la ley. Pero, ¿qué pasaría si no cumplían la ley? Si aquello ocurría, dice el verso 30 y el 31, si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, se requerirá castigo. El Nuevo Testamento nos dice que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por el pecado. A través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos, y no necesitas hacer más sacrificios por el pecado. En el libro de Romanos, capítulos 11 y 12, aprendemos de que hay sacrificios que agradan a Dios. En este pasaje, vemos 4 sacrificios que puedes hacer en respuesta al sacrificio de Jesús por ti. Número 1. Sacrificio de labios. El escritor de los Hebreos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos son sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, responde con un sacrificio de alabanza. El segundo sacrificio es el sacrificio de tu vida. Por eso Pablo escribe, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que ofrezcas todo de ti y todo de tu vida, tu tiempo, ambiciones, posesiones, oído, boca y sexualidad, así como tu mente, emociones y actitudes. La descripción de Pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tienes que seguir ofreciendo todo durante tu vida entera. Como Eugene Peterson lo traduce en la Biblia de Message, toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, comer, ir a trabajar y caminar, y colócalo delante de Dios como ofrendas. En tiempos del Antiguo Testamento, sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio. Todo el objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada. Jago Wine escribe,
Nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio, sino en ser nosotros mismos un sacrificio. Seguimos viviendo, somos todo lo que ofrecemos. La adoración es aquello que digo con mi lengua, es aquello que veo, lo que pienso, a dónde voy con mis pies. El tercer sacrificio que podemos presentar a Dios es de tu botín, entre comillas. La donación generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Pablo alienta el sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Este es otro sacrificio que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios, compartir con otros. Incluso debemos dar generosamente a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. El cuarto sacrificio es el sacrificio de tu amor. En este pasaje, Pablo da muchos ejemplos del sacrificio del servicio amoroso. El escritor de Hebreos dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos capítulo 13, verso 16. Hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas. No se amolden al mundo actual, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Aunque Dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestras vidas, podemos sentir que es algo muy costoso hacerlo porque esas cosas no son superficialmente atractivas. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, pero en el momento puede parecer una renuncia. El amor sacrificial significa o implica permitir que Dios nos transforme completamente. Nuestro amor debe ser sincero. La palabra griega para sincero significa sin hipocresía, o literalmente sin actuar o sin máscaras. A menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos. Cuando vemos a los gobiernos, ponen máscaras, lo llamamos propaganda. Cuando lo hacemos nosotros mismos, lo llamamos imagen. Estamos proyectando algo. En efecto, estamos diciendo: realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que fingiré que soy alguien diferente. Ciertamente, en muchas ocasiones lo habré cometido, lo habré hecho antes de ser cristiana. Y de algún modo, en alguna ocasión, aunque no debería, suele pasar. Si otras personas están haciendo lo mismo, entonces son dos fachadas o máscaras encontrándose. El triste resultado es que las dos personas reales nunca se encontrarán. Esto es lo opuesto a un amor sincero. Amor sincero significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién eres. Cuando sabes que Dios te ama tal como eres libre para quitarte la máscara. Esto significa que hay una intensidad y autenticidad completamente nueva en tus relaciones. Pablo insta a los cristianos a vivir en armonía unos con otros y a ser generosos, hospitalarios, a perdonar, a ser empáticos y a vivir en paz con todos. Esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama, atrayéndonos a una atmósfera de amor, alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, bendición, regocijo, armonía, humildad y paz, donde el bien no es vencido por el mal, pero el mal es vencido por el bien. Primera de Crónicas, capítulos 6 y 8, nos habla sobre entiende los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar, o la expiación por Israel. El sacerdocio era hereditario. Los sacerdotes eran descendientes de Leví. El cronista enumera a los hijos de Leví. Vemos que todos aquellos que sirvieron en el tabernáculo, que más tarde se convertiría en el templo, fueron considerados de ascendencia levítica. El cronista subraya la importancia del templo, el cual era el lugar de adoración donde habitaba el Espíritu de Dios. David puso a algunos levitas a cargo de la música en la casa del Señor. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario.
Otros levitas estaban encargados de presentar el sacrificio en el altar, es decir, hacer la expiación. Como vimos anteriormente, la definición sencilla de la expiación es en uno ment o unificación. En otras palabras, Dios provee un medio a través del cual la gente puede estar a la par con Él. Este fue el patrón en todo el Antiguo Testamento. La necesidad de sacrificio de hacer expiación prefiguraba el sacrificio final, completo y suficiente de Jesús. Tales pasajes nos recuerdan lo asombroso que los sacrificios ya no son necesarios debido al único sacrificio verdadero y perfecto de Jesús. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 89, versos 30 al 37. Aunque sus hijos se olviden de mi ley y me desobedezcan, aunque se olviden de mis enseñanzas y no obedezcan mis mandamientos, aunque tenga que castigarlos fuertemente por sus faltas y les tenga que mandar una plaga por sus pecados, nunca dejaré de mostrarle mi favor ni mi fiel amor. Nunca los traicionaré ni romperé el pacto que hice con él. Nunca cambiaré lo que prometí. Por mi santidad le prometí a David que nunca le mentiría. Su dinastía seguirá extendiéndose por siempre. Su reino durará mientras exista el sol. Continuará por siempre mientras haya luna. Los cielos son la prueba de nuestro pacto, el cual es totalmente confiable. Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios, como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo, y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Romanos capítulo 12. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Por el favor que Dios nos ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado en muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás, pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno un don diferente. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza y tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los persiguen. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en paz y en armonía.
los unos con los otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, yo les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida; si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera, le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Primera de Crónicas, capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el papá de Finés. Finés fue el papá de Abisúa. Abisúa fue el papá de Buki. Buki fue el papá de Uzi. Uzi fue el papá de Seraías. Seraías fue el papá de Marayot. Marayot fue el papá de Amarías. Amarías fue el papá de Ahitob. Ahitob fue papá de Sadoc. Sadoc fue papá de Ahimás. Ahimás fue papá de Azarías. Azarías fue papá de Joanán. Joanán fue papá de Azarías, quien sirvió como sacerdote en el templo de Salomón que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el papá de Amarías. Amarías el papá de Ahitob. Ahitob fue el papá de Sadoc. Sadoc fue el papá de Salún. Salún fue el papá de Hilquías. Hilquías fue el papá de Azarías. Azarías fue el papá de Seraías. Y Seraías fue el papá de Josadac. Josadac fue condenado a vivir fuera de su tierra cuando el Señor expulsó a Judá y a Jerusalén de sus tierras por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari. Y los hijos de Gersón se llamaban Libni y Simí. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musí. A continuación están los nombres de los clanes de los levitas enumerados según sus ancestros. Los descendientes de Gersón de la línea directa fueron Libni, Hayat, Simá, Joa, Idó, Sera y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Abiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos del Caná fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Joroán, Elcaná y Samuel. El hijo mayor de Samuel fue Vasni y el segundo fue Abías. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahli, Libni, Simí, Usa, Simá, Hagías y Asaías. Estos son los cantantes que David eligió para el templo del Señor desde que el cofre de Dios se colocó allí. Ellos estaban encargados de cantar los cánticos en la carpa sagrada hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén, donde siguieron su labor de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Estos son los nombres de los cantantes y sus descendientes. Del grupo de Coat estaban el cantante Emán, hijo de Joel, y descendiente de línea directa de Samuel, Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Mahat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví e Israel. El pariente de Emán se ubicaba a su derecha, era Asaf, hijo de Berequías, descendiente de la línea directa de Simá, Micael, Besaías, Malquías, Ední, Sera, Adaías, Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, hijo de Kisi, del grupo Merari, descendientes de la línea directa de Abdí, Maluk, Hasabías, Amasías, Hilquías, Amsi, Bani, Semer, Hagli, Musí, Merari y Leví. Sus parientes los levitas estaban encargados del servicio en la carpa sagrada, que era la casa de Dios,
Solo Aarón y sus hijos estaban encargados de presentar las ofrendas en el altar de los sacrificios y en el altar del incienso. Hacían las labores de los sitios más sagrados y las ceremonias para purificar a la gente de Israel. Ellos hacían todo de acuerdo a los mandamientos que Dios le había ordenado a su siervo Moisés. Los descendientes de Aarón en la línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Estos fueron los lugares y los territorios donde habitaron los descendientes de Aarón. Los del clan de Coat fueron los primeros en recibir parte de su tierra. A ellos les correspondió por sorteo Hebrón en la tierra de Judá, con los campos de pastoreo. Las tierras cercanas a la aldea le correspondieron a Caleb, hijo de Jefone. A los descendientes de Aarón le correspondieron Hebrón y la ciudad de refugio, Libna, con sus campos de pastoreo. Jatir, Estemoa, con sus campos de pastoreo. Gilén, Debir, Asán, Jutá, Bet-Semes, con sus campos de pastoreo. Les dieron también estas ciudades de la tribu de Benjamín: Gibea, Elemet, Anatot, cada una con sus respectivos campos de pastoreo. En total recibieron 13 ciudades repartidas entre sus clanes. El resto de la familia de Coat recibió por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón le dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés que vivía en Basán. Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De esa manera fue como los israelitas entregaron ciudades con sus campos de pastoreo a los levitas. Les entregaron por sorteo las ciudades ya mencionadas de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Algunos descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades que eran de la tribu de Efraín. Ellos recibieron Siquén en la región montañosa de Efraín con sus campos de pastoreo, y como ciudad refugio Geser, Jocmeán y Bet-Jorón, junto con sus campos de pastoreo. Ayalón y Gad-Rimón con sus campos de pastoreo. A las demás familias de Coat, los israelitas le dieron las ciudades de Aner, Bileán, media tribu de Manasés. Les dio los descendientes de Gersón las ciudades de Golán, de Basán y Astaror con sus campos de pastoreo. La tribu de Isaacar les dio Sedes y Daberat, Ramot, Anén con sus campos de pastoreo. La tribu de Aser le dio Masal, Abdón, Jucuc, Reyob con sus campos de pastoreo. La tribu de Neftalí les dio Sedes de Galilea, Amón, Kiariayín con sus campos de pastoreo. El resto de los descendientes de Merari recibieron de la tribu de Zabulón las ciudades de Jocneamán, Nayalal, Rimón y Tabor con sus campos de pastoreo. La tribu de Rubén estaba al lado del oriente del río Jordán y al otro lado del Jericó. Ellos le dieron a Beser en el desierto, Jasa, Kademot, Mefat, cada uno de sus campos de pastoreo. La tribu de Gad les dio a Ramot de Galaad, Mayanandín, Hezbón y Jazer, cada uno con sus campos de pastoreo. Y así terminamos nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, te agradezco por el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Gracias, porque no se requieren más sacrificios por mis pecados. Señor, hoy te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Me pongo a tu disposición. Te entrego todo lo que tengo y una vez más mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis ambiciones, mis planes, mis anhelos y mis deseos. Muéstrame tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por todo lo que se requiere de nosotros. Hoy hay una respuesta a tu sacrificio y ofrecerte los sacrificios de adoración de nuestros cuerpos, de hacer el bien y compartir con los demás. Gracias porque con tales sacrificios te complaces. Te ruego que derrames tu fuego sobre nuestros sacrificios. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, jueves 29 de julio del 2021. Nuestro programa es el número 210. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana, por supuesto, para compartir este desafío, este reto de
completar este año junto a la palabra de Dios. Será un placer, como siempre, recibirlos y encontrarnos nuevamente en esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.